Hola a todos, soy Joel Valencia y bienvenidos a un nuevo video de Mindful Corp. En este caso vamos a ver el tejido muscular, cómo se compone y se clasifica histológicamente para que ustedes lo puedan reconocer en una lámina claramente histológica y cómo lo van a poder diferenciar más adelante. Entonces, ¿qué vemos acá? El tejido muscular es un tejido muy importante porque es el tejido que tiene a cargo el movimiento del cuerpo y tiene a cargo funciones como en el corazón la contracción del músculo del corazón, y este se caracteriza por tener células que son unas células alargadas especializadas en haces que cumplen la función pues de contracción. Cabe recalcar que en otros tipos de músculo no todas las células son alargadas, pero hay que tener en cuenta que se caracteriza por eso. Siguiente, el tejido muscular se compone de los miocitos. Estos miocitos dan la contracción pues del músculo. ¿Y de qué manera da la contracción? Pues esa contracción está dada por dos tipos de filamentos. Uno, los filamentos delgados, que son los filamentos de actina, y dos, los filamentos gruesos, que son los filamentos de miosina. Al ver que estos dos miofilamentos van a ocupar casi todo el citoplasma, entonces va a recibir el nombre de sarcoplasma. Que también podemos ver cómo se clasifica este músculo. Entonces el músculo, el tejido muscular se va a clasificar en función del aspecto de las células. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero vamos a tener el músculo estriado, el cual tiene unas estriaciones transversales, unas células largas. Podemos ver que sus fibras son así rectas. En cambio, tenemos por otro lado el músculo liso. Y en este músculo liso las células casi no presentan estriaciones, por decirlo así, son más desordenadas. Y por el momento eso. Siguiente, con el músculo estriado se puede clasificar en tres partes distintas. Primero, el músculo esquelético, que este músculo esquelético se fija al hueso y es responsable del movimiento de los esqueletos axiales y apendicular, así como el movimiento y el mantenimiento de la posición y la postura corporal. Además, como otra función, tiene a los músculos esqueléticos del ojo, o sea, los músculos oculares extrínsecos, que ejecutan un movimiento ocular preciso. En otra parte vemos el músculo estriado visceral, que es morfológicamente, por decirlo así, idéntico al músculo esquelético, pero este está restringido a los tejidos blandos. ¿Qué quiere decir? Pues la lengua, la faringe, la parte lumbar del diafragma y parte superior del esófago. Estos músculos tienen una función y un papel esencial para la respiración y la deglución. Por último, el músculo cardíaco, que como su mismo nombre lo dice, es un tipo de músculo estriado que se encuentra en la pared del corazón y en las desembocaduras de las venas, y es bastante importante pues para la misma contracción cardíaca. El músculo esquelético. Entonces, ¿qué características tiene este músculo esquelético que lo hacen importante o que lo hacen, por decirlo así, de una manera más detallada y que se pueda diferenciar a la vista? Como lo veníamos viendo en la diapositiva anterior, este músculo esquelético tiene unas células multinucleadas largas y cilíndricas, y no están ubicadas de manera central, sino que están ubicadas en la periferia. Por otro, tiene fibras rojas blancas, rojas e intermedias, o bandas oscuras o bandas blancas, que las podemos ver acá. Y estas fibras musculares estriadas se mantienen gracias al tejido conjuntivo, el cual tiene una manera muy peculiar de distinguirse o de separarse. Entonces, ¿qué es ese tejido conjuntivo, por decirlo así? Primero tenemos el endomisio. El endomisio es una fina capa de fibras reticulares que rodea directamente las fibras musculares individuales. El perimisio es una capa de tejido conjuntivo más gruesa que rodea un grupo de fibras para formar un haz o un fascículo. Y por último, tenemos el epimisio, que es la vaina del tejido conjuntivo denso que rodea todo el conjunto de fascículos que constituyen el músculo. En la anatomía macroscópica también se conoce como la fascia profunda, que rodea no solo a los músculos. Cabe recalcar que el perimisio también
Cuando conforman los fascículos, pues esos fascículos hay que recordar que son unidades funcionales de fibras musculares que tienden a trabajar en conjunto para realizar una función específica. En este también podemos ver vasos sanguíneos y nervios grandes. ¿Qué más hay que tener en cuenta? El sarcómero. Y esto que es bastante importante de saber. Entonces, ¿qué debemos de saber acá? Debemos de saber que como el músculo esquelético presenta estriaciones, estas estriaciones también tienen unos colores distintos, por decirlo así. Entonces tiene unas fibras oscuras y unas fibras claras, o bandas claras o bandas oscuras. Las bandas oscuras, que van a ser las bandas A, y las bandas claras, que van a ser las bandas I. Cuando las bandas A y las bandas I se necesitan dividir o están divididas, tienen nombres distintos. ¿Qué nombre recibe la línea que separa una banda I o que está en su mitad? Se denomina un disco Z. Y la línea que delimita a la banda A se va a llamar la línea M. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Entre un disco Z y en otro disco Z es esa porción de miofibrilla entre esas dos líneas van a formar el sarcómero. ¿Y qué es el sarcómero? Pues el sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo estriado, que se va a formar, vuelvo y lo digo, entre dos líneas Z. ¿Qué también tengo que tener en cuenta? Entre esa banda A va a haber una banda que es la banda de la mitad, por decirlo así, del sarcómero, que es la banda H. Entonces aquí podemos ver los miofilamentos, los filamentos de actina, que son los delgados, y los filamentos de miosina, que son los gruesos. Entonces, para que quede más claro, lo vamos a volver a repetir. Entonces, el músculo esquelético tiene distintas fibras o distintas bandas. Unas bandas A, que son las bandas oscuras, que están aquí, que son estas de acá. Unas bandas I, que son unas bandas claras, y que entre estas dos hay una línea que lo demilita. En las bandas I, la línea de la mitad, que es el disco Z o la línea Z, y la banda A, que en su mitad está la línea M. Y que para formar el sarcómero es entre dos líneas Z adyacentes. Ese es el sarcómero, o como mejor lo llamamos, pues la unidad contráctil del músculo. Siguiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la composición de esos miofilamentos? Entonces, vamos a tener un filamento grueso de miosina y un filamento delgado de actina. El filamento delgado típico de actina tiene una doble hélice, una doble hebra de monómeros de actina polimerizada. Cada filamento está calibrado alrededor de una micra más o menos y 1.3 micras de longitud, según el tipo muscular. Estas dos proteínas, pues por lo general las dos hebras del filamento de actina van a estar reguladas por dos proteínas importantes en el músculo estriado, que son la tropomiosina y la troponina, que se enroscan acá, como lo podemos ver, en toda la hebra del filamento de actina. Otras, por decirlo así, proteínas asociadas al filamento delgado que lo incluyen, que es la tropomodulina y la neulina, pero no nos vamos a profundizar ahí. Siguiendo con esto, tenemos que tener en cuenta que la tropomiosina, o este haz que rodea al filamento de actina, no este que se sobrepone, es una proteína que también consiste en una doble hélice de dos polipéptidos, como lo venía mencionando, y está de una forma filamentosa. Esta hace que, junto con la ayuda de la troponina, pues está asociada a la troponina, por decirlo así, se destape para que el filamento, la cabeza de miosina, pueda añadirse al filamento de actina, y esto ayuda a la contracción muscular. Entonces tenemos que tener en cuenta que la troponina es una molécula muy importante para la contracción, la cual tiene diferentes subunidades. Una, que es la troponina C,
que es la unidad más pequeña del complejo de troponina y es la que fija el calcio. Y que, como ya veníamos diciendo, es algo importantísimo para el inicio de la contracción. La otra subunidad, que es la subunidad T o la troponina T, que se une a la tropomiosina y fija el complejo de troponina. O sea, es la que se une acá con esta tropomiosina. Y la troponina I, o también pues la otra subunidad, que esta está dispuesta y se fija la actina e inhibe la interacción entre la miosina y la actina. Es como su regulador. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos filamentos de miosina, estas cabezas de miosina, se van a adherir acá a los filamentos de actina. Y es muy importante que trabajen en conjunto para que se pueda dar la contracción de una manera importante. Pero lo que tenemos que saber hasta aquí es que ese filamento de actina se compone también de una troponina y una tropomiosina que facilitan la contracción muscular. Secundario a esto, vemos que el filamento grueso o el filamento de miosina tiene un componente principal, que es la miosina 2. Y es un miembro de la superfamilia de la miosina de proteínas motoras, que da motilidad mediante la interacción cíclica con las subunidades de actina en el músculo estriado. Como ya venía diciendo, pues este ciclo de puentes transversales de actomiosina hace que los filamentos gruesos y delgados se deslicen uno sobre otro. Que como ya venía diciendo anteriormente al inicio del video, veremos en otro video ya más a fondo lo que es esa parte de la contracción. Por ahora solo vemos su composición para que ustedes puedan ya diferenciar y cuando pasen al otro video ya quede un poco más fácil para que ustedes puedan entender mejor la contracción muscular. Listo. Después de esto vamos a algo muy importante, que es la unión neuromuscular. Esta unión neuromuscular es el contacto entre las ramificaciones terminales de la axón y la fibra muscular. Es muy importante porque esa unión muscular lleva un mensaje y ese mensaje es receptado por el músculo y el músculo realiza ese mensaje y ejerce la acción del mensaje que le es enviado por esa unión. Entonces, la unidad motora se compone de dos células, una célula presináptica y una célula posináptica. La célula presináptica, que principalmente es la neurona, que la cual mediante acetilcolina estimula a la célula posináptica, que sería el músculo o la fibra muscular. Entonces es demasiado importante también tener en cuenta esto y tener en cuenta la inervación, ya que la inervación es necesaria para que las células musculares mantengan su integridad estructural. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Y es que la célula nerviosa motora no solo indica a las células musculares que se contraigan, sino que también ejerce una influencia trófica sobre estas, ya que si se interrumpe la inervación de un músculo, las células musculares empiezan a experimentar cambios regresivos conocidos como la atrofia tisular, que es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué más podemos tener en cuenta de esa atrofia? Que lo veremos, yo creo, en más videos, que esa atrofia tiene un signo muy característico y es el adelgazamiento del músculo por no utilizarlo. Siguiente. Tenemos ahora el músculo cardíaco. El músculo cardíaco se compone de una misma, por decirlo así, organización y de unos mismos tipos. Contráctiles, o sea, los filamentos del músculo esquelético. Pero en este caso, el nombre de la célula que se encuentra en este tejido tiene un nombre en específico, que es el cardiomiocito. Y como lo podemos ver acá, una representación gráfica del cardiomiocito que tiene como estas formas así horizontales. De otra manera, podemos ver en esta lámina qué tiene de característica esto. Las células musculares del tejido cardíaco no se disponen en haces así que se ven todos rectos, sino que están de una manera
más desorganizada. Y tenemos que tener en cuenta que los núcleos también son diferentes. Pues miremos acá cuál es la diferencia. Los núcleos son centrales, son grandes y son ovales, en cambio el músculo esquelético. En el músculo esquelético veíamos que las células eran periféricas, que las células eran alargadas, cilíndricas. En este caso son núcleos que son centrales, son grandes y ovales. Además de la fibra muscular y lo que ya veíamos viniendo, tienen los discos intercalares que separan, por decirlo así, un cardiomiocito de otro. ¿Qué más podemos tener en cuenta acá? Solo eso, y pues los ya mencionado, los discos intercalares. Y pues ese disco intercalar va a representar el sitio de unión entre células musculares cardíacas, como ya venía diciendo. Acá uno termina, el otro inicia, uno termina, el otro inicia, y así sucesivamente. Y por último, el músculo liso. El músculo liso generalmente se representa en forma de haces o láminas de células, por decirlo así, más desordenadas. Estas contienen filamentos delgados y gruesos, carecen de estriaciones, como vemos aquí. Están interconectados por uniones comunicantes, que ya vamos a ver que es muy importante, y tiene filamentos intermedios de desmicina y pimentina. Se encuentran vísceras huecas como el tubo digestivo, el aparato reproductor y vías urinarias. Contiene células fusiformes y alargadas, como lo vemos acá. Miren aquí estas células fusiformes que por el mismo nombre lo dice, se fusionan con otros núcleos. Y vemos acá que es más desorganizado. Y no podemos ver las estriaciones que se ven en el músculo esquelético. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? Que es que para que la contracción se haga en este músculo, se necesita de los cuerpos densos. Entonces, esos cuerpos densos tienen una gran importancia, porque conjunto a los filamentos de actina están anclados a estos cuerpos densos, que son estructuras equivalentes, como ya lo veíamos, a la línea Z en el músculo estriado. Entonces, cuando se desliza la actina sobre la miosina, los cuerpos densos lo que hacen es que se aproximan entre sí, acortando la célula y produciendo la contracción del músculo liso. Y hasta aquí sería todo el video de hoy. Espero que se suscriban y le den like para que podamos seguir a un próximo video. Muchas gracias.